Bueno, estamos con Alejandro Banoli de la Comisión Nacional de Valores. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a vos. Se suman Nicolás y Felipe. Voy a arrancar el reportaje con la misma pregunta de Alicia Alfonso Prat-Gay. Esta situación es un error forzado del gobierno, una corrida, una especulación, un poco de todo, una mezcla. ¿Qué es para vos? No, a ver, descarto lo de corrida. Creo que la economía argentina no hay ninguna razón por el lado de que la Argentina tiene un superávit externo. Yo lo escuchaba a Prat-Gay, yo respeto las opiniones, pero él decía, desapareció el superávit externo, 10.000 millones de dólares de superávit externo, no sé si eso es desaparecer, yo entiendo pocas cosas. Acumulación de reservas, un bajo endeudamiento. Creo que esto tiene que ver con una situación donde hay que decir qué es lo que sucedió. Hay una sola medida que tomó el gobierno respecto a la demanda. Respecto a la oferta, hay que recordar, se obligó, creo que con toda justicia, a las petroleras y mineras que tenían un régimen de privilegio, que implicaba que no ingresaban las divisas al país, a diferencia de lo que era el agro, lo que era la industria, y hoy tienen que ingresarlas al país. Eso es la oferta. Respecto a la demanda, no se estableció ninguna restricción cambiaria. Lo único que se hizo es que para cualquier persona que vaya a adquirir divisas, dólares, euros, cualquier moneda, lo que se hace es una verificación de ver si esta compra de divisas se corresponde con la declaración impositiva de la persona. Es cierto, hubo el primer día lunes muchos problemas, empezó un nuevo sistema. En el día de ayer, ya el segundo día, el 70% de las operaciones se pudieron cursar. Hoy esto llegó a un 85%. Pero bueno, creo que el hecho de que se hagan controles mínimos que en los países desarrollados se hacen, y todo el mundo a veces alabamos qué bien que se hacen controles fiscales, que se combata la evasión. O sea, lo que quiero decir es cualquier persona que tenga ingresos en blanco, en relación a eso, puede seguir comprando dólares. Ahora, así que creo que no hay ningún error en eso. ¿Da lo mismo aquel operador que mueve el amperímetro en términos económicos que, por digamos, hacer un estereotipo, la jubilada que quiere comprar 300 dólares que no mueve el amperímetro económico, pero sí el mediático o el de la opinión pública diciendo no puedo comprar esos 300 dólares? ¿Era posible segmentar, dividir entre pequeños y grandes o no era posible a la hora de este control para la compra de dólares? Bueno, la segmentación creo que tiene que ver respecto precisamente a que la posibilidad de compra está en relación con el patrimonio o con los ingresos. Pero creo que el combate precisamente a estas cuestiones, bueno, esto por ahí mediáticamente se presentó quizás más como algo que afecta al pequeño y mediano ahorrista, más allá de que el ministro de Economía denunció hace 2 días, o sea, una gran evasión de una empresa exportadora. O sea, creo que hay que barrer todo, y estoy de acuerdo particularmente que es importante poner el acento en los grandes. Ahora, es cierto, acá esta cuestión, lo más burdo que es el tema de los coleros, uno puede decir, es gente que compra poco, pero bueno, pensemos que estamos hablando de organizaciones, yo diría cuasi mafiosas, que contratan y abusan a estas personas y hacen maniobras. O sea, la suma de contratar a personas a las cuales le usan el quit o el quill para comprar indebidamente en el mercado de cambios configura evasiones que, sumadas, son significativas. Ahora, tenemos estos analistas que nos dicen, bueno, la gente vota a Cristina, pero la misma gente no confía en Cristina y está yendo al dólar comprando dólares. ¿Cuál es la situación que vos evaluás real de cómo está esa compra de dólares o esa fuga de divisas? ¿Es controlable? ¿Es descontrolada, como se dice? ¿En qué situación está? Es absolutamente controlable por las razones que di, respecto a que no veo ninguna razón que pueda generar ninguna turbulencia, ninguna devaluación. Obviamente estamos en un escenario internacional difícil, pero bueno, voy a dar 2 o 3 datos que creo que configuran un poco cuál es la situación. El día lunes, que fue un día difícil, porque bueno, era el día que iniciaba el sistema y se había presentado esto como alguna restricción. Algunos irresponsables hablaban de un corralito. Hay que tener en cuenta las susceptibilidades en una población que viene de tantas crisis. Yo creo que es muy cuidadoso. Ese día el Banco Central vendió 100 millones de dólares, tiene reservas por casi 50.000 millones de dólares, y esto fue presentado como que era una situación grave. Día de ayer, segundo día, martes, el Banco Central ni compró ni vendió. Hoy el Banco Central tuvo que salir a sostener el dólar por el tipo de competitividad, y el Banco Central compró
15 millones Igual, de dólares. Tonoli, ¿no Sí. es más fácil desdolarizar la economía argentina? ¿Por qué todavía las viviendas se siguen pagando en dólares, los créditos hipotecarios, digamos? Está bien, debe haber una cuestión de inflación, pero digo, hay muchos aspectos de la economía argentina que están dolarizados, de hecho. ¿No es más fácil Absolutamente. ir hacia el peso definitivamente? Es así, o sea, evidentemente yo estoy plenamente de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, creo que es un proceso, y en esto, o sea, yo no quisiera mentir, creo que no es un proceso que se puede hacer en el corto plazo, porque bueno, venimos, yo diría, de décadas de dolarización. Yo me remitiría quizás al Rodrigazo. Sí, no, el dólar como es el una. refugio. O sea. Entonces creo que hay una situación donde ante el menor temor, ¿cuál es el reflejo del argentino medio? Es comprar dólares. Comprar dólares. ¿No? Entonces Sí, creo que cultural. cambiar esta cultura es algo que lleva tiempo. Volver a confiar prácticamente en la moneda nacional había desaparecido. O sea, la convertibilidad fue casi una dolarización total de la que se pudo salir mejor o peor con la especificación. Pero evidentemente todavía para contratos de largo plazo o para bienes de un cierto valor económico hay una dolarización de hecho. Y bueno, yo creo que tienen que pasar muchos años de crecimiento, muchos años de estabilidad y bueno, y también generar alternativas y en eso, bueno, desde donde yo estoy, estamos tratando de buscar también alternativas de inversión distintas, ¿no? O sea, tratar de que la gente, yo no digo, porque sería una utopía, un voluntarismo, sí, renuncie al dólar, pero por lo menos tenga otras alternativas, que por ejemplo, yo tomo 2010, ¿no? Quien ahorró en dólares, el dólar subió un 4, un 5%, perdió significativamente respecto a otras alternativas. Y no estoy hablando de alternativas riesgosas, por ejemplo, el oro, puedo decir, u otras monedas, ¿sí? O ahora, las propiedades, por ejemplo. Estamos hablando de dólar alto, dólar bajo, corresponde hablar de retroceso en el tipo de cambio, de retraso, depende de qué traje se ponga uno, si del asalariado que dice si sube el dólar, baja mi poder adquisitivo en dólares, o del empresario que dice la verdad que estamos retrasados. ¿Se puede hacer una categorización de alto o bajo? Bueno, es algo muy debatible, pero yo diría una cosa, y no me voy a remitir, para no entrar en polémicas, a la información del INDEC, pues sino, por ejemplo, a un estudio del Banco Central que mide salarios, o sea, comparados con socios comerciales, y da que todavía el tipo de cambio respecto al 2001 está un 40% más devaluado, o sea, en términos concretos, hay más competitividad. Y el resultado de esto tiene que ver con el hecho concreto ya, porque esto me dirían, bueno, es estadístico, es medio abstracto para la gente. O sea, no habría superávit comercial, ¿sí?, de 10.000 millones de dólares si hubiera un tipo de cambio retrasado. Un tipo de cambio retrasado era la tablita de Martínez de Oz, era la convertibilidad, donde había déficit comercial, había que endeudarse, o sea, estamos con un superávit. Igual hoy el superávit comercial está Se ha achicado, más pero bueno, acotado y con todavía medidas de importás autos, exportás arroz, o sea, está muy sui generis. Que yo reivindico esas medidas. No, yo no, digo, porque creo que, a ver, quizás es un poco lo que yo escuchaba, por ejemplo, del bloque anterior, ¿no? Nos han metido tanto en la cabeza, ¿no? Como que el Estado no tiene que intervenir. Y yo decía, todos los países europeos están defendiendo, están poniendo restricciones a las importaciones. Obviamente uno lo puede hacer mejor, peor, pero digo, yo reivindico esa intervención del Estado y creo que es importante que aún en un contexto de las importaciones han subido enormemente, porque se crece y donde hay que profundizar seguro un proceso de sustitución de importaciones, todavía tenemos un superávit externo importante. Recién Prat Gay reivindicaba el tema de metas de inflación, que el Banco Central va de alguna manera frenando la emisión para tratar de que la economía no crezca demasiado. ¿Vos qué pensás de esa política de meta de inflación? Estoy totalmente en contra de ese enfoque y porque creo que eso forma parte de un enfoque absolutamente neoliberal al que han adscripto muchos países, donde la única preocupación del Banco Central debiera ser la inflación. Yo creo que el Banco Central se tiene que preocupar de la inflación, indudablemente, pero también del crecimiento y donde es importante, yo no creo en los bancos centrales independientes, por ejemplo, que sería un poco la pregunta, el otro correlato. ¿Por qué? Porque el Banco Central independiente ¿de quién? O sea, tiene que haber consistencia de políticas. Y el propio Prat Gay, cuando fue funcionario del gobierno de Kirchner, coordinaba políticas con Labaña, con el ministro y con otros. O sea, no puede haber una independencia, porque no puede haber un divorcio de la política monetaria, de la política fiscal. Entonces, yo creo que un banco central
tiene que preocuparse por la inflación, pero tiene que también preocuparse por otras variables, porque ¿qué es mejor? ¿Un país donde hay una inflación baja y un país que no se crece, donde hay un desempleo del 20%? Si hay un banco central, a un banquero central le ponen solo objetivo de bajar la inflación, por ahí la baja, pero al costo de generar una gran recesión. Entre un escenario y otro hay matices. Por supuesto. La demanda es la que empuja la inflación, porque los niveles de inversión son importantes. Sin embargo, digamos, la inflación se ha sostenido, número más, número menos, durante todo este tiempo, y más allá de lo que da el INDEC hay una percepción diferente. ¿Vamos a una desaceleración? ¿Hace falta un freno? ¿O con este nivel de consumo se puede bajar la inflación? Yo creo que, a ver, hay factores que tienden a generar menor presión en los precios. Por ejemplo, una de las causas que generó aceleración inflacionaria en todo el mundo fue el aumento del precio de los commodities, ¿no? Indudablemente el aumento en alimentos y energía. No, la tabla de la FAO es ha sido significativa. La especulación financiera global en esto ha sido. Entonces yo creo que de alguna manera la retracción global genera una menor presión en los precios. Yo creo, y de nuevo también acá hay otro debate, ¿no? Pareciera ser que el único objetivo, la única cuestión relevante en la economía es tener una tasa de inflación baja. Y yo digo, en los años 50 o en los años 60 o en los años 70, donde yo creo que la situación social era mucho mejor que en todos estos años, ¿qué tasa de inflación había? Había por ahí tasa de inflación del 20, del 30, 40. No digo que eso sea bueno, pero nuevamente en perspectiva, yo creo que lo más importante, y es importante tratar de que no haya presión en los precios, es cuál es el nivel del salario real, cuál es el nivel del consumo. Y en ese sentido creo que en estos años ha habido una recuperación importante del consumo y del salario real. Entonces creo que en la medida en que uno pueda reducir los obstáculos estructurales que generan inflación, porque yo también discrepo con la versión monetarista ortodoxa, como la que veo Pratgay, parece ser que la inflación, la única causa de la inflación es la emisión de dinero, cosa que desde Alzogaray, desde Martínez de Osborne lo tenemos en la cabeza. Creo que la inflación tiene causas estructurales, tiene causas en la concentración de la economía argentina, en problemas en la formación de precios, en la presión de commodities, no en el hecho de que el Estado emite. ¿Por qué? Porque el Estado tiene superávit fiscal. Entonces, a diferencia del pasado, y esto es lo que nos dicen Pratgay, lo que dicen economistas, no es que está emitiendo dinero porque está financiando el Estado, emite dinero porque hay mayor demanda de dinero. Con respecto al sector financiero, que un poco es de lo que usted se ocupa, sí. ¿Por qué está tan demorada la modificación a la ley de entidades financieras? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un trámite parlamentario, ¿no? Hay un proyecto que ha presentado el diputado Heller que se está discutiendo en la comisión. Yo espero que este año, y hay que decir también, el oficialismo en estos últimos 2 años no ha tenido mayoría en el Congreso. Ahora la va a tener y yo espero y aspiro que esta y otras cuestiones vinculadas con leyes financieras puedan progresar. En este sentido, la presidenta ha presentado un proyecto de ley. Ahora yo estuve la semana pasada en la reunión del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que implica también una reforma financiera importante, penalizando, incorporando en el Código Penal delitos financieros. Hoy por hoy una persona como Madoff, el gran estafador internacional en la Argentina, no iría preso, ¿no? O sea, estamos ante la necesidad de una reforma profunda, creo, en las leyes financieras, y en este sentido yo aspiro que el año que viene, con una mayoría parlamentaria por parte del oficialismo, realmente pueda progresar, porque en todo el mundo esto se está debatiendo, porque es necesario a partir de la crisis internacional actualizar estas leyes. Y pues bueno, tenemos una ley de Martínez de Oz y creo que si bien ha habido en estos años algún cambio en cuanto a cómo funciona el sistema financiero orientando el crédito hacia las actividades productivas, admito que todavía falta muchísimo para que el sistema financiero esté a la altura del modelo de desarrollo del país que queremos. Alejandro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos la pausa y enseguida vamos a conversar con 2 diputadas, Cecilia Merchán y Vilma Ibarra, sobre el histórico momento que ayer se vivió en el Congreso con el dictamen, predictamen de la Comisión de Legislación Penal por la ley de despenalización del aborto o de la legalización del aborto. Ya regresamos.